Su tierna voz me inspira y da valor. Llena mis ojos de luz y esperanza, dejando atrás todo un sueño engañador. Yo me preparo y piso la balanza, me dobla abierta de gozo, paz y amor, bajando el peso de innecesarias cargas. Corre conmigo, Jesús, mi entrenador, en el gimnasio de Dios. Aquí estamos, familia, tempranito en el gimnasio del Señor, primeramente en nuestra puerta del poder con nuestra querida amiga Idia, a la cual nos ha llevado a la presencia del Señor en intervención de oración por cada una de nuestras peticiones. Y esta mañana no he querido dejar de pasar el día sin que tengamos nuestro Entrenando para Vencer. Cada mañana es una oportunidad de nosotros someter nuestro cuerpo a esta actitud dolorosa pero necesaria de someter nuestro cuerpo al sacrificio, señores, para poder echar esa musculatura espiritual que necesitamos para poder nosotros vencer. Y eso estamos entrenando para vencer. Así que buenos días a todos los que se conectan con nosotros, así como nos hemos conectado con la puerta del poder que estará abierta el día de hoy completamente. Hoy estaremos dedicando nuestro día a orar y a ayunar por nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles. Pero este gimnasio que nos está entrenando para vencer, seguimos adelante con él en el nombre del Señor, aquí desde la isla de Puerto Rico, a la cual el Señor me permitió en el día de ayer poder llegar con mi hija y ver cómo el Señor sigue siendo el dueño del viento, del mar y del agua. Agradecemos al Padre que nos ha liberado, ¿verdad?, de los efectos terribles de este, que ahora sí es una tormenta con ojo y todo. Nos tocó ciego, pero verdad, las costas de Puerto Rico se ha formado Fred y estamos orando por nuestros hermanos de la República Dominicana, que tal vez les agarre ese Fred, visite a nuestros queridos hermanos en República Dominicana. Así que oramos por ellos para que el Señor los proteja, al igual que a Cuba, ¿verdad? Según la trayectoria que se está haciendo, confiamos que el mismo Dios que nos ha cuidado a nosotros los pueda cuidar a ellos. Así que bendiciones a todos los que se están conectando con nosotros y los saludamos desde aquí, desde este terruño de abrazos, y un abrazo muy grande para nuestra querida audiencia allá en Kansas, de todos aquellos hermanos y hermanas que con tanto gusto y amor nos recibieron el fin de semana en la iglesia de Wichita, Kansas, junto con su pastor. Tuvimos una experiencia bellísima de crecimiento, de aprendizaje, confiando que el Señor dirija sus vidas y que lo que recibieron no sea un pan que sea desechable, sino que pueda ser un pan que alimente a muchos y sea como un agua que salte para vida eterna. Así que en el nombre del Señor iniciamos nuestra transmisión esta mañana, pidiéndole a Dios su dirección y que el tema corto que vamos a tener hoy pueda ser de bendición para todos nosotros. Oramos al Señor en esta hora. Padre Santo y Padre Bueno, gracias. Gracias porque en tu bondad tú nos eliges, en tu bondad tú nos guías. En tu bondad, Señor, hoy queremos de corazón pedirte la dirección y la bendición del Espíritu Santo para que nos lleve, Señor, a través de la palabra y que, oh Señor, tu palabra sea viva, poderosa y eficaz. Queremos, Señor, que tú a través de la palabra nos dirijas hacia la área que tú quieres trabajar hoy en nuestro corazón, y es la paciencia. Queremos, Señor, tener esa virtud de los santos, porque sin ella no veremos a Dios. Ayúdanos a que
los medios que tú utilices, Señor, para poder llegar a nuestro corazón a desarrollar la paciencia. Nosotros no nos neguemos ni nos rebelemos a ellas, sino que podamos, oh Dios, con humildad someternos a la tribulación que produce paciencia. Que así sea, Señor. Entregamos a nuestros hermanos con sus diferentes necesidades, a las cuales ya hemos orado, y pedimos, Señor, que si hay alguno que hoy se sienta desconectado de ti, si de alguno en algún momento alguno se siente desanimado, hoy esta palabra pueda ser poderosa a sus vidas y pueda traer, oh Dios, confirmación de que estamos en un gimnasio para entrenarnos, para vencer. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, el versículo de hoy que quiero destacar es Romanos 5:3. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. George Goodman era un célebre teólogo y profesor de Biblia inglés. Recibió en una ocasión la visita de uno de los seminaristas de los que estaba él a cargo. Y este muchacho, que era joven, le pidió ansiosamente a su mentor que orara por él. Y le dijo, señor Goodman, deseo que usted ore por mí para que yo tenga paciencia. Pues fíjese que el experimentado erudito, poniéndole la mano en el hombro al muchacho, al joven alumno, le invitó que se arrodillaran juntos y en su oración repitió varias veces esta expresión: Padre Celestial, concédele tribulación. Al concluir la plegaria, sin haberse puesto en pie, el joven se apresuró y le dijo, pastor, pero lo que realmente necesito es paciencia. Sin más pausa, George Goodman comenzó a orar otra vez y en su clamor a Dios volvió a repetirle, Señor, concédele tribulación. Dándose por vencido, el estudiante de teología se despidió y antes de irse le dijo, mire, gracias señor Goodman, pero no deseo la tribulación, lo que yo necesito es paciencia. Y con una sonrisa amable, Goodman abrió la Biblia y le leyó el verso que yo les acabo de compartir de Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjate que hace unos pocos años atrás, nadie se impacientaba al esperar una carta que tardaba varios días en llegar. Nadie protestaba por una transferencia bancaria que iba a demorar 2 semanas. Nadie se desesperaba porque tenía que esperar varios días para revelar un rollo de fotos. Hoy, cualquiera de esas gestiones que se puede hacer en segundos. Y si por alguna casualidad o alguna razón técnica el resultado se demora unos minutos, ya nos irritamos y parecemos incapaces de apartar la mente de la ansiedad que nos da el tener que esperar ese resultado. Parece que hoy más que nunca, mucho más antes que el pasado, la paciencia es una gran necesidad. Fenómeno curioso. Los avances tecnológicos que por eficacia deberían aplacar nuestra impaciencia parecen acrecentarla. El mensaje bíblico de hoy nos recuerda que uno de los grandes dividendos de la tribulación es precisamente la paciencia. Todos sabemos que se consigue mucho más
Y se llega mucho más lejos si trabajamos en forma constante y con un ritmo equilibrado, pero pocos cuentan con la paciencia para aportar a esa vía. El apóstol Pablo conocía en su propia carne una lista de adversidades, barreras, sufrimientos y afrentas. Por experiencia afirma que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Todos necesitamos una medida adicional de paciencia. Y para poder adquirirla, créeme que Dios nos tendrá que someter al gimnasio de la tribulación. Por eso, si tú estás pasando dificultades, problemas o adversidades, piensa que esta es la mejor oportunidad para fortalecer o producir tu paciencia. Y al final, pasada la tribulación y acabado el proceso, tú tendrás un carácter más semejante al de Cristo. Justamente el lunes fue un día en que el Señor dijo, bueno, Liz, voy a probar a qué nivel de paciencia yo te voy llevando. Te voy llevando. Y justamente cuando llegamos al aeropuerto para salir, nada de lo que pensamos que iba a salir salió bien. Desde que me exigieron tener una prueba de COVID, siempre lo hacen en Puerto Rico, me exigieron una prueba de COVID para poder salir, una prueba de COVID negativa, no la tenía precisamente, el costo era elevado, la hacían allí en el aeropuerto, bueno, pues ni modo, teníamos que salir, así que agradezco mucho a la iglesia de Wichita, que pues gentilmente pues corrió con ese gasto. Y hicimos el examen, de paso nos dijeron, no necesita en todo caso era para entrar, no para salir. A la salida aquí en Puerto Rico sí se exige, pero igual hicimos el proceso y cuando llegamos al counter nos dijeron, pues mira, estás a tiempo para tomar este vuelo, pero este vuelo se sigue atrasando y cuando vayas a tomar el otro vuelo lo vas a perder. Así que pedimos, bueno, pues entonces búsquenos otro vuelo, que aun cuando perdamos vamos a buscar otro vuelo. Y cuando buscan en la computadora nos dicen, bueno, pues no hay otro vuelo, tendrían que quedarse allí en Texas a dormir en el aeropuerto o ustedes mismos buscan un hotel. Y yo les digo, bueno, pero es que nosotros no perdemos el avión porque nosotros nos vamos tarde en este avión. Nosotros perdemos el vuelo porque el problema es en ustedes, no en nosotros. Así que, pero dije, pero nosotros no nos vamos a hacer responsables para conseguir nada. Y ya usted sabe que cuando esas cositas le van diciendo a usted, donde usted entiende y asume que los demás deben asumir la responsabilidad de las cosas y no los hacen, el nivel de paciencia de uno comienza a disminuir. Porque uno ve que las personas que se supone que te resuelvan el problema que ellos mismos están creando, crean el problema pero no te lo resuelven y esperan que tú lo resuelvas a tu manera. Ese momento en el que tú te encuentras ahí y que tú pudieras reaccionar como cualquier otra persona, normalmente, pues no estoy diciendo que si usted reacciona de una manera negativa ante una situación como esta, o usted hace un reclamo, usted está mal. Sin embargo, Dios nos va llevando a otros niveles para nosotros ser embajadores de Dios. Y nosotros entender de que no todo el mundo te va a tratar con la misma simpatía y con el mismo amor y con el mismo respeto y que te va a tratar de solucionar las cosas. Y una de las cosas bonitas que ocurrieron allí fue que pudimos tener un acercamiento con la persona que ponía la vacuna. Que hacía la prueba del COVID en el aeropuerto. Pues tuvimos una bonita experiencia. Mi hija pudo hablar con esa persona nos contó, ¿verdad?, que había perdido a su mamá en el COVID, a través del COVID la perdió la sensibilidad que ella comenzó a compartir y mi hija tuvo la oportunidad de ministrarle la vida a esa persona. Cuando comenzamos a darnos cuenta de que la línea aérea solamente nos hablaba del problema, pero no nos hablaba de soluciones, y teníamos que tomar la decisión o entre pernoctar en el aeropuerto o buscar un lugar en Texas o quedarnos. Agradezco tanto la mirada y la gentileza de nuestra querida amiga Damaris Ortega, que nos dice, Dios nos está dando la oportunidad de compartir un día más. Así le dije a mi hija, vamos a quedarnos.
Óigame, y cuando dije vamos cada uno, yo sentí una paz tan grande. Yo sentía como que Dios estaba dirigiendo las cosas, como que Dios tenía otro plan. Y yo, a lo menos en mi corazón, yo sentí, en vez de desesperación, enojo e impaciencia, es como que el Señor me dijo, Liz, vas para el gimnasio, niña, vas para el gimnasio y vamos a tomar esto con paciencia, vamos a tomar esto con una actitud positiva y vamos a ver una nueva puerta. Y así mismo fue. Dios abrió una puerta, tuvimos la oportunidad de compartir un poquito más profundo, pudimos interactuar, pudimos tener un contacto con un niño que andábamos con él, Marcelo. Justamente, fíjese qué cosa curiosa, y le comparto esta experiencia que tuvimos con Marcelo. Marcelo es un niño, ¿verdad?, que vino de Guatemala y el niño está visitando la iglesia, no son de nuestra iglesia, pero la está visitando. Y Marcelito, cuando se montó en el carro, dijo, hizo una profecía. Yo digo que ese niño le llamamos el profeta porque él hizo una profecía y dijo, este primer vuelo lo van a perder, pero el segundo vuelo lo van a poder tener. Y nosotros nos echamos a reír. Y lo tomamos como eso, ahí íbamos camino al aeropuerto. Y él lo dijo con esa firmeza, con esa seguridad. Y él le dijo, porque él habló de él, que él había tenido esa experiencia cuando venía para los Estados Unidos. Y él dijo, el primer vuelo lo van a perder, pero el segundo lo van a poder tomar. Y efectivamente, cuando todas las cosas comenzaron a ocurrir, nos quedamos mirando a Marcelo y él nos dijo, yo se los dije, que el primer vuelo lo iban a perder, pero el segundo lo van a tomar. Y esa mañana, durante esa mañana, casi la tarde, estuvimos escuchando a Marcelo, empezamos y notamos que Dios tenía en ese niño, Dios ha puesto en ese niño una cosa. Y se lo dije a Damari, le dije, póngale en el ojo a ese niño, que ese niño tiene un llamado divino. Un niñito de 6 años habló con una madurez tan única, habló con una propiedad, habló con una seguridad, que le dije a mi hija, no sea que nosotros estamos aquí hoy caminando con estos niños de los cuales habla el libro de Joel, que en el tiempo final el Señor, los niños tendrán sueños y visiones. Y justamente tal como nos lo dijo Marcelito, ese vuelo lo perdimos y el otro lo pudimos tomar. Nos sorprendió muchísimo, tuvimos una experiencia con él muy linda, con Damaris, pudimos hacer otras cosas, tener conversaciones profundas. Dios sabe por qué. ¿Por qué nos impacientamos cuando las cosas no salen como nosotros pedimos? Porque sencillamente nosotros queremos tener el dominio de las decisiones, el control de nuestra vida, el control del inicio de las cosas y el final de las cosas. Pero el Señor una y otra vez nos advierte que el control de las cosas las tiene Él, no nosotros. Y aun cuando el proceso pareciera ser un proceso injusto, que tú dices, pero es que esto no es justo, podemos ir a pelear con la gente. ¿Okay? Podemos nosotros pelear con la gente y decir y exigir nuestros derechos, y ustedes no están violando los derechos y todo este tipo de cosas. Y de paso, pues no tuvimos un trato amable tampoco inicialmente con la persona, ¿verdad?, que estaba en el counter. Yo miraba a mi hija y era con un poquito de hostilidad con que nos estaban tratando, como si nosotros hubiésemos cometido un error y una gravedad. Y de hecho llegamos muy temprano al aeropuerto. Yo dije, Señor, el diablo de aquí de alguna manera quiere hacer que nosotros no brillemos en los asuntos triviales de la vida. Porque cuando tú vas a hacer un trabajo espiritual, pues tú quieres resaltar, porque tú dices, bueno, a eso la gente viene a verme en un trabajo espiritual. Pero y las cosas someras de la vida, cuando vas en tu carro, cuando la gente te comienza a tocar la bocina atrás para que tú te muevas y comienza con insistencia, o en el trabajo alguien fue rudo o alguien habló algo mal de ti, pues mire, nosotros entendemos que en ese terreno de juego nosotros podemos ser más normales y poder
expresarnos sin paciencia. No, Señor. Dios nos prueba a nosotros en todo terreno, aún en el terreno de la familia, aún en el terreno de la familia. Dios trata de probarnos, porque sabe que es muy fácil tener paciencia entre gente que no nos conoce o dentro de un plano espiritual que nosotros demostrar paciencia en el terreno entre la gente que nos conoce, entre la misma familia o dentro de un terreno en el que nosotros podemos reclamar nuestros derechos. Que de paso quiero decir que usted no es que usted no reclame sus derechos cuando ustedes se lo violan. No es no hacerlo, es en la manera en que lo haces. Porque tú sí puedes reclamar tus derechos. Pablo reclamó los derechos cuando a él le azotaron y le dijeron: es que ustedes han azotado, ustedes no podían azotar a un ciudadano romano porque yo soy un ciudadano romano. Entonces fue que se asustaron. ¿Ve? Porque no es que tú no reclames tus derechos, es como tú lo haces, con qué sabor, con qué esencia, qué fragancia tú dejas cuando aún tú utilizas todos tus derechos y tú dices: mire, señores, quiero decirle que esto está mal, esto no está correcto. Pero aún cuando tú hagas el reclamo y las cosas no salgan como tú quieras y las cosas se desvían, el llamado de hoy es a tú de mantenerte en la línea de que esto ya no es problema mío, ya esto es problema de mi Dios. Es decir, si yo tengo un jefe, yo tengo un padre, yo tengo alguien que está por encima de mí, ¿por qué yo tengo que estar reclamando lo que Dios va a defender? Y yo quiero hoy que pasemos un momentito al libro de Hechos, capítulo 27, que yo entiendo que en el capítulo 27 ya yo había hecho una presentación de este capítulo 27 cuando en el viaje hacia Roma que se hizo para llevar a Pablo, cuando Pablo hizo su declaración de que apelaba al César. A Pablo se le llevó en una embarcación y yo estuve compartiendo con ustedes el capítulo 27 de Hechos. Y voy a hacer sencillamente un recorrido para llevarlo al 28, para que usted vea cómo Dios a su hijo amado Pablo, que de paso quien está compartiendo, quien está escribiendo esa historia es Lucas. Lucas acompaña a Pablo en este viaje en donde él tuvo este naufragio en medio de una tormenta. Y es interesante que siempre se habla de las tribulaciones de Pablo como si Pablo hubiese sido el único. Todo el que caminó con Pablo vivió una tribulación. Todo. Silas cogió los mismos azotes que le dieron a Pablo allá en Filipos. Los mismos asaltos que le dieron a Pablo se lo dieron a Silas. Y el mismo encarcelamiento, el mismo cepo y las mismas, igual. Y de paso, tengo que decir que si estuviéramos en una transmisión, estamos en una transmisión en vivo, pero si junto en este en vivo pudieran estar todos los que trabajan en el ministerio, y me estoy refiriendo a mi querida amiga Idia Nieves, a Aida Brignoni, a esta niña Jacqueline Ruiz, a Mirta y a mi hija, si ellas no han tenido que sufrir tribulaciones a causa de este ministerio, bueno, ellas mismas pudieran decirlo, porque no es que yo lo diga por mi boca, es que ellas cuenten su experiencia de cómo por estar trabajando para este ministerio han sido pasadas por pruebas de fuego, pero algo serio. Y tengo que resaltar de que, bueno, no puedo resaltar unas más que otras, pero tanto en la salud, en la familia, en cualquier ámbito, ellas han vivido lo mismo que he vivido yo. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja para Dios, Dios te protege, pero todas las ataques que el enemigo hace para destruir a uno y al ministerio, cuando las vivimos es porque Dios las permite. Créeme, yo he aprendido esto,
que uno dice, pero ¿cómo Dios permite que yo tenga que pase por cosas tan dolorosas, de perder un ser amado, de enfermarme, de pasar por una situación familiar tan estresante? Bueno, justamente por esto, porque una de las cosas que produce la tribulación es paciencia, y esa es la virtud con la que Dios a nosotros nos va a exhibir como preseas de oro de una olimpiada. Es decir, las medallas de oro que el Señor se va a poner en el cuello somos nosotros, porque para tú hacer una medalla de oro hay que pasarla por el fuego, y el Señor nos va a exhibir delante de Satanás y dice, mira, tú los pasaste, ¿verdad? Tú querías acabar con ellos, pero mira, por cada prueba de fuego por los que tú quisiste pasarlos, yo los pulí. Tú los querías destruir y yo los pulí. Y el Señor se va a llevar, porque no es que nosotros vamos a cargar las medallas de las Olimpiadas en nuestro cuello. No, es Dios. Dios es el vencedor. Nosotros somos esas preciadas que Él mismo ha pulido. Ahí mismo, en el libro de Juan, en el libro de Hechos, de las cosas que pasó en ese naufragio, una cosa interesante, que es que ahí mismo en el capítulo 7 está hablando de todo, ¿verdad? Cuál era el puerto, cómo se llamaba incluso la embarcación. El versículo 3 dice, al siguiente día llegamos a Sidón y Julio trató humanamente a Pablo y le permitió ver a los amigos para ser atendidos por ellos. Vemos que Julio era el centurión que estaba a cargo de ese viaje, que Julio comenzó a sentir cierta simpatía hacia Pablo, porque Pablo era un prisionero pero distinto, no era de estos prisioneros que habían hurtado, matado y que iban llevados a Roma para ser juzgados. Los juicios por los que se le acusaba a Pablo eran espirituales, eran de índole religiosa, y por las mismas razones que un día mañana vamos a ser juzgados, va a ser por nuestra fe religiosa, no es porque hemos matado a nadie, ni le hemos robado a nadie, ni hemos extorsionado, ni vendido droga, ni traficar nada de eso. Es sencillamente por nuestra fe. La realidad es que todos nosotros que estaremos vivos, ¿verdad?, para el final del tiempo, seremos juzgados por nuestra fe. Y Julio sabía que Pablo era un prisionero distinto. Allí comienza a hablar, ¿verdad? Los versículos siguientes dice que comenzaron a navegar días despacio. En el versículo 7 dice, navegamos muchos días despacio y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos impedía, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón. Y de hecho, cuando pasaron por Creta, que ellos encallaron ahí en el puerto de Creta, Pablo les había advertido que no salieran, no zarparan de Creta porque les iba a tocar una tormenta. Pero ahí mismo, para que usted vea cómo los hijos de Dios le muestran cosas al mundo y el mundo no le cree. Obviamente, los cristianos a veces decimos cosas que la gente dice, pero si vamos a poner mi palabra en contra de la ciencia, bueno, todo el mundo se le va a ir al lado de la ciencia. Porque ¿qué evidencia puede tener un cristiano cuando lo que un cristiano generalmente lo dice por fe y la fe no se puede probar? La diferencia entre la fe y la ciencia es que no tienen que ser enemigas. Al contrario, la ciencia ha podido probar que muchas de las cosas que hemos dicho por fe son ciertas. Pero la ciencia solamente necesita toda una comprobación detrás de un microscopio para poder decir que es cierta. Pero la fe es mucho más grande, porque la fe no necesita prueba de nada, porque cree sobre la nada, porque cuando Dios habla, Dios sabe sacar poder, milagros de la nada. De la nada. Así es el poder de Dios. De la nada hace todo. Pero la ciencia no puede hacer eso. Entonces, estamos viendo que cuando Pablo le estaba diciendo, mire, señores, no debemos salir, no debemos zarpar, vamos a quedarnos aquí, va a venir una tormenta. Una de las cosas que dice el versículo 11, dice, pero el centurión le creía más al piloto y al patrón de la nave que a Pablo. Bueno, pues es un centurión, ¿a quién le va a creer? Porque no le va a creer al prisionero.
Es un cristiano que él va a ser juzgado en Roma por su fe religiosa, que le vamos a creer a un hombre cuando el experimentado, el dueño de la nave y el piloto son los que saben de navegación. Pablo no está allí porque tiene un diploma de navegación. Está allí porque está preso. Entonces vamos viendo que el centurión le creyó más al piloto y al dueño de la nave que a Pablo. Y mira lo que Pablo estaba diciendo, el versículo Dios, señores, veo que la navegación va a ser con peligro y grave daño, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Es decir, allí en el puerto de Creta lo advirtió, mire señores, vamos a tener problemas en la navegación, esto no va a ser una navegación fácil. Sin embargo, no le creyeron. Ahora, la pregunta es, cuando tú dices algo a alguien y la gente no te cree y se burla de ti, ¿qué haces? Te desesperas. Y tratas de 1000 maneras formar una discusión para probar de que tú tienes la razón. Esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es defender nuestras posturas y airarnos y desesperarnos cuando la gente no las entiende. Pues mira, no. Pablo advirtió. Y ese es tu trabajo, ese es el mío. Le anuncias. Hay padres que se desesperan cuando le dan consejos a los hijos y no lo toman. Hay hombres que se desesperan cuando le dicen las cosas a la esposa y ellas no las hacen. O viceversa, las esposas nos desesperamos con los maridos cuando le decimos, haz esto y no lo hacen. O no nos creen. O se ponen a debatir. Y ahí se forma una discusión. Entonces, ¿qué hacer cuando sencillamente no aceptan lo que uno dice, no creen en lo que uno dice? Bueno, yo no veo ahí a Pablo peleando con el centurión. Sencillamente él hizo su advertencia. Y esperó tranquilamente en el lugar que le asignaron de sentarse en el barco hasta que las cosas comenzaran a ocurrir. Porque cuando tú estás seguro que las cosas van a ocurrir porque Dios así te ha conducido y tú tienes esa impresión del Espíritu tan tranquilo, pues tú no te desesperes, porque tú no eres quien estás inventando eso. Eso viene de Dios. Tú sencillamente eres un portavoz de Dios a una verdad. ¿A quién le corresponde hacer brillar esa verdad? Es a Dios. Es a Dios. Tus derechos los defiende Dios. ¿Por qué te desesperas ante la injusticia? ¿Por qué quieres rápidamente buscar a alguien que pueda probar de que que están mintiendo acerca de ti? Relájate. Nosotros tenemos un Dios que es esposo, es padre, es madre, es amigo, es hermano, es abogado, es defensor, es juez. Es decir, cuando tú tienes una noción clara de al Dios que tú le sirves, cada tribulación lo que produce es paciencia. Y no te molestes cuando Dios te mande la tribulación. Ante cada tribulación, tú te vas a sonreír y tú vas a decir, Señor, aquí hay una nueva oportunidad para desarrollar mi paciencia. El versículo 15 dice, la nave fue arrastrada y no pudieron ponernos de cara al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Cuando comenzó a ocurrir todo lo que dijo Pablo, porque del versículo 11 al 15 dice que se desencadenó, por ejemplo el 14 dice, pronto se desencadenó contra la nave un viento huracanado procedente de la isla llamado Euroclidón. Y yo le había dicho a ustedes, mire, marque ahí, Euroclidón, así se llamaba. Quien pasó al sur de Puerto Rico en la madrugada fue Fred, ahora se formó Fred. Este se llamaba Euroclidón. Y yo no veo aquí que Lucas estaba diciendo, y Pablo comenzó a gritar diciendo, se los dije, se los dije, se los dije, se los dije. Nada. Pablo advirtió, no le creyeron, comenzó a ocurrir las cosas. La nave fue arrastrada. Dice por ejemplo, en el versículo 18 dice, al día siguiente, combatidos por una furiosa tempestad, aligeraron la nave. Al tercer día, con nuestras manos, arrojamos los aparejos de la nave. En el versículo 20, pasamos muchos días sin ver el sol ni las estrellas, con gran tempestad que nos azotaba, perdimos toda esperanza de salvarnos.
Y eso lo dice Lucas, eso no lo dice Pablo, eso lo dice Lucas. Lucas está relatando, él está escribiendo esto. ¿Cómo él está haciendo este récord anecdótico de todo esto? Yo les había dicho que en la vida a veces hace falta hacer un récord anecdótico de nuestras experiencias para que no nos olvidemos de cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Cuando ya parecía la esperanza perdida, entonces Pablo vuelve y toma la palabra en el versículo 21. Dice, entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, se puso en pie en medio de ellos y les dijo, señores, hubiera sido mejor haberme oído y no salir de Creta y evitar estos inconvenientes y esta pérdida. Pero ahora os insto a que tengáis buen ánimo, porque ninguno de vosotros se perderá, sino solo la nave. Ahora viene Pablo a hacer su segundo pronóstico, está como Marcelo, mi querido Marcelito, que nos estaba dando los pronósticos de todo. Le dice, mira, ustedes debieron haberme escuchado cuando yo dije que no, pero ya que no me escucharon en aquella ocasión, yo les voy a dar una próxima oportunidad de escuchar a Dios. Y yo les voy a decir, mire, tengan buen ánimo, la nave se va a hacer pedazo, pero ustedes ninguno se va a perder. Porque esta noche, y ahí estoy haciendo eco de lo que ya yo había mencionado, porque esta noche se me presentó un ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Y esto me gusta. ¿A quién tú le das la gloria? ¿A quién tú le das la honra? ¿A quién tú le das el crédito cuando las cosas comienzan a suceder? Pues porque es que ya eso es para que usted vea que yo soy alguien importante, no es para que usted vea que yo hablo con la verdad, eso es para que usted vea que yo soy una persona inteligente, es para que usted vea que yo soy un enviado de Dios. Me gusta que en medio de la crisis veo a Pablo se tuvo que mojar, tuvo que trabajar, todo lo que hicieron, todos los que estaban en el barco, a Pablo le tocó hacerlo. Cuando estaban tirando los aparejos, cuando estaban tratando de manejar la nave, todo. Pero me gusta el pensamiento de que Pablo sabía, él no sentía miedo de decir lo que tenía que decir porque él sabía que esa información no venía de él. Él sabía que esa información venía de Dios. Y una de las cosas que cuando tú estás en medio de gente no creyente, cuando tú estás pasando una tribulación, en medio de tu trabajo, en medio de una crisis en la iglesia, en medio de tu familia, en medio de una situación XY, de cualquier índole, tú nunca debes olvidar quién eres y por qué estás allí. Y tampoco olvides que si Dios está permitiendo que esa tribulación pase, es para que tú dejes una fragancia de Dios en ese lugar. Recuerda que las tribulaciones no es para que tú hagas alarde de tu poder, de tu autoridad y de tu influencia. Las tribulaciones es para que nosotros le demos el crédito a Dios de cómo Dios en medio de la crisis y de nuestra debilidad y nuestra incapacidad, Él se glorifica y nos usa como instrumentos de justicia, de paz y de amor. Pablo dejó claro que lo que él estaba diciendo no era porque él se lo estaba inventando, sino que el ángel de Dios, a quien él servía, le había dicho, Pablo, no temas. Es necesario que seas presentado ante el César y Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. Esto sí que es grande, porque aquí Pablo va diciendo, déjeme decirle que todos ustedes Dios los ha puesto en mi mano. Es como decir eso. Dios a todos ustedes los ha puesto en mi mano. Y él insistía en que la gente tuviera buen ánimo, es decir, una actitud positiva. De hecho, Pablo le advirtió al centurión que habían marineros que querían saltar cuando vieron que la nave estaba por estrellarse cerca de la orilla de la isla de Malta. Él le dijo, mira, que ninguno salga del barco, porque el que salga del barco ya no va a sobrevivir. Le dijo al centurión, ponle el ojo, que los que están trabajando para tirar los aparejos tienen planes de escapar y salir de la nave. Y si salen de la nave, las vidas de ellos corren peligro. Y dice ahí
Eso está en el versículo 31. Pablo dijo al centurión, a los soldados, si estos no quedan en la nave, vosotros no podréis ser salvos. Entonces dice que los soldados cortaron las cuerdas del bote y lo dejaron perder. Y dice que cuando amanecía, que comenzaron a ver que se estaban acercando, el centurión le da señales de que aquellos que sabían nadar, que se tiraran y nadaran hasta la orilla, y los que no sabían nadar, que tomaran tablas y lo que encontraban de la nave, porque la nave se hizo pedazo, lo usaran como balsas para llegar hasta la orilla. Y ahí está en el versículo 44, donde dice, y los demás salieron en tablas y despojos de la nave, así todos llegaron a salvos a la tierra. Y permítanme tocar lo que quiero del versículo 28 para resaltar esto de la paciencia. Mire, como si perder un barco, tener un naufragio y en una noche terrible de naufragio, de frío, de hambre, de necesidad, usted dirá, bueno, esto es más que suficiente prueba. ¿No te ha pasado que cuando tú estás en medio de una tribulación bien grande, vamos a decir que estás pasando por una situación de salud, como muchas personas están pasando por una situación de salud, sea que se enfermó esa persona o se enfermó un familiar amado, al otro día te chocan el carro o te dan la noticia de que te van a embargar la casa, o en medio de esta crisis de salud, de pérdida, perdiste tu ser amado, inmediatamente te dan la noticia que te quedaste sin trabajo. Y entonces hay una expresión que se hace a veces típica, que no debería ser, ¿verdad? Donde dice que a veces uno está saliendo de Guatemala para entrar a Guatapeor, o que nosotros nunca sacamos los pies del plato. O hay gente que dice, Señor, pues mándame más y más me merezco, pero no es una expresión con que sí estoy feliz con la tribulación que estoy pasando. Señor, ¿algo más? Es decir, no te parece que ya es suficiente dolor con la pérdida o con el problema de salud, sino que también se le añade que me chocan el carro, que pierdo el trabajo, que mi esposo me abandona o mi esposa se fue y se llevó los niños. O sea, situaciones que aumentan la gravedad de lo que ya se está viviendo. En el caso de Pablo, para que usted vea que la tribulación sigue produciendo paciencia y Dios se sigue glorificando, dice ahí en el capítulo 28 del libro de Hechos, dice, una vez a salvo, supimos que estábamos en la isla de Malta. Los nativos nos trataron con una singular humanidad. Encendieron un fuego a causa de la lluvia que caía y del frío y nos recibieron a todos. Mira qué lindo, los nativos de la isla de Malta los trataron con mucha humanidad, con mucha bondad, proveyéndoles de las cositas que ellos necesitaban, que en ese momento era calor. Cuando Pablo juntaba algunas ramas secas, es decir, que Pablo inmediatamente se puso a trabajar. ¿Sí? Pablo salió de la nave, sea nadando o sea flotando con una tabla, llega al otro lado con frío, con hambre, ve los nativos inmediatamente tratando de traer calor. Pablo no se queda allí como que dice, yo soy el apóstol Pablo, perdónenme, a mí me tratan mejor que los demás. Nada que ver. Pablo siempre tenía un espíritu de servicio, como nos tiene que caracterizar a nosotros. Inmediatamente se puso a buscar unas ramas secas para echarlas al fuego. Y cuando él hace eso, dice que una víbora, huyendo del calor, se prendió de su mano. Oye, porque como no era suficiente que tuviera que pasar por toda la tragedia de una tormenta, también de un naufragio y ahora del frío, de todo lo que está viviendo, ahora una víbora se prende de la mano de Pablo. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos allí? Le hubiésemos pegado un grito a Dios y decir, ¿qué quieres de mí? No te es suficiente que mi pueblo, que mi propia nación, mis propios hermanos de la iglesia me están acusando falsamente y he tenido que apelar al César. No te es suficiente que yo fui tu portavoz para que no desembarcáramos de Creta y esta gente no me escuchó. No te es suficiente que he tenido que estar días y días sin comer en esta embarcación pasando frío y hambre. No te es suficiente este naufragio que he tenido que ahora salir del agua para que ahora me muerda una serpiente. Óyeme, me parece que escucho a
a Job, diciéndole: Señor, tu mano me persigue. Nosotros decimos tu mano me sostiene, pero Lot decía: Señor, tú me eres cruel para mí. Tú me eres cruel para mí. ¿Qué más quieres de mí? Te llevaste todo, mis hijos, mi casa, mis siervos, todas las pertenencias, y ahora también no tengo salud. Pero que estamos viendo que esta prueba está desarrollando una paciencia en Pablo. Como si la reacción de Pablo hubiese sido pelearle a Dios, porque a pesar de todo lo que pudiera estar contando, de paso ahora le muerde una víbora, hubiese tenido el mismo impacto. No solo eso, mira lo que dice aquí. Cuando los nativos vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros: este hombre de cierto es homicida. Escapó del mar, pero la justicia no le deja vivir. Ya lo están juzgando. Los nativos ya lo están juzgando, ya lo ven como un hombre homicida y un hombre malo. Decía: "Oye, a la verdad que este hombre es bien malo, porque después de haber vivido esa tormenta y este naufragio, ahora lo muerde una serpiente". Dice: pero él sacudió la víbora en el fuego y ningún mal padeció. No veo aquí a Pablo peleando, no veo aquí a Pablo gritando de que por favor le buscaran un antídoto. Sencillamente se sacudió la serpiente del brazo y se sentó allí. Dice en el versículo 6, ellos esperaban verlo hincharse o caer muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Para que usted vea cómo es la gente. La gente puede pasar del tingo al tango, óyeme, fácilmente, de lo frío a la caliente. La primera impresión que se dieron fue de que Pablo tenía que ser tremendo homicida para que tuviera tan mala suerte. Y esperando que se revolcara de dolor, se hinchara y se muriera, cuando vio que Pablo estaba tranquilito, sentado, con la paciencia del mundo, sin pelear, sin llorar, sin recriminar, sin nada, esperando que la voluntad del Señor. Entonces ahora de homicida, ahora él es un Dios. En ese lugar había una propiedad de Publio, el principal de la isla. Él nos recibió y hospedó amablemente durante 3 días. Esto lo está diciendo, recuerden, Lucas. El padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de haber orado, puso las manos encima y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás que en la isla tenían enfermedades llegaron y fueron sanados. Ellos nos honraron de muchas maneras y cuando partimos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Por qué Dios permitió ese naufragio? ¿Por qué permitió que todas estas cosas ocurrieran? Cosas tan malas e indeseables en la vida de Pablo. Bueno, para producir lo que produce toda tribulación, que se llama paciencia. Cuando nosotros actuamos con paciencia en medio de la tribulación y la adversidad, Dios comienza a abrir un camino para nosotros convertirnos en embajadores de Dios. Pablo, siendo prisionero, se convirtió en un embajador de Dios en la isla de Malta y recibió el honor de ser aceptado y recibido por el jefe mayor, que era Publio, el jefe mayor de la isla, como decir el gobernador de la isla. Y tuvo la oportunidad de testificar y dejar esa huella, como yo diría, esa huella de luz, esperanza y poder en aquella isla, sanando no solamente al papá en una oración e imponiendo las manos, sino a todos los enfermos que estaban en la isla. Imagínese usted. ¿Qué se imaginaba Pablo? Que en su camino a Roma Dios iba a usar una tormenta para hacerlo encallar en la isla de Malta, porque si no, de otra manera no hubiese sido así. Para encallar en la isla de Malta, quedar ahí por 3 meses, porque estuvieron 3 meses ahí, para dar testimonio. ¿Usted piensa en qué Dios creyeron y confiaron todos los habitantes de Malta?
Mientras los judíos querían matar a Pablo, Pablo en su viaje a Roma dejó una huella y una iglesia de fe en la isla de Malta. Porque es que los caminos de Dios son misteriosos y tú no los puedes detener. Es más, tú no los necesitas entender. Dios jamás nos ha pedido que entendamos sus designios ni sus caminos. Dios lo que nos ha pedido es que confiemos en Él. Y yo te digo en el nombre del Señor que confíes en el Señor cada vez que te somete a una tribulación. No trates de entender ni decirle, Señor, explícame, dime por qué. Olvídate del por qué. Pregúntale para qué. ¿Qué quieres que yo haga? No trates de comenzar a formar una guerra. No pongas un brazo para pulsear con Dios y decirle, esto no es lo que yo quiero para mí. Esto no es lo que yo te pedí. ¿Acaso en algún momento yo te he dicho, Señor, que esto es lo que yo quiero para mi vida? No, Señor. Esto no es, las tribulaciones no es para que tú pongas un brazo para pulsear con Dios. Es más, ni le hagas ninguna pregunta. La única pregunta que tú tienes que hacerle a Dios en medio de tu tribulación, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué esperas de mí? Ayúdame a cumplir mi misión en esto. Y yo estoy viendo cómo quien fue un hombre tan impaciente que no toleraba, que no pudo tolerar las palabras, porque mire si Pablo no era impaciente, que no pudo tolerar las palabras que dijo Esteban cuando estaba testificando de Dios. Y dijo, es más, yo veo a Dios sentado en el trono. ¿Qué que tú veas a Dios sentado en el trono? Mira, embustero, exagerado. Y Pablo fue quien ordenó la muerte de Esteban, el apedreamiento de Esteban. Es decir, qué clase de impaciencia que no pudo tolerar la fe de un hombre sagrado, un hombre santo, como lo fue Esteban. Un hombre que perseguía a los cristianos y a hombres, mujeres y niños encarcelaba y perseguía y destruía. Dios le dijo, tú eres un hombre impaciente. Pues miren lo que yo voy a hacer contigo, ¿ok? Y yo quiero decirte, mira para atrás tu vida. ¿Quién eras tú antes de la pandemia? Y yo espero que después de la pandemia, durante la pandemia del año pasado y este año, tú puedas mirar para atrás y tú puedas darte cuenta que todas las pruebas por las cuales tú has sido sometido han tenido el objetivo de desarrollar en ti una paciencia. Y tú me vas a decir, hermana, qué fuerte. Sí, qué fuerte. Porque créeme que yo también. Aquí ninguno podemos salir ilesos. El que va a un gimnasio, algo le va a doler al otro día. Un brazo, la espalda, el cuello, los muslos, los pies, las caderas, la cintura, todo te va a doler, hasta el pecho. Pero mantente ahí, tú vas a ver cómo un día eso te va a dejar de doler. Y tú vas a poder presentar un cuerpo desarrollado. Pues Dios quiere desarrollar esa fe. Y que tú te dejes de quejar y de pelear por cada situación, sino que a toda situación difícil que tengamos que enfrentar, un día podamos decir, Dios, quitó sea el nombre de Dios alabado. Señor, estamos en tus manos, hágase tu voluntad. Con paz y bendición recibimos esta tribulación, porque sabemos, como dice ahí en el libro de Romanos, en capítulo 5, en el verso 3, y voy a extenderlo. Déjenme ver, en el capítulo 5, verso 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza. Tremendo, tremendo. Así que la esperanza crece en medio de la prueba y la paciencia crece en medio de la tribulación. Querida familia, en este entrenamiento que tenemos para vencer, que el Señor, tu
tú le permitas a Dios. Porque algo que también nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él obre en nosotros esa paciencia. Pon en las manos de Dios el control de tus situaciones. Y tú, mira, aprende a descansar en Él. Aprende a confiar en Él. Porque no te vas a dar cuenta cómo llega esa paciencia, pero esa paciencia llega solita, solita. Cuando nos sometemos a la tribulación, esa paciencia llega sola y ni cuenta te das. Pero los demás se van a dar cuenta. Los demás se van a dar cuenta que esa paciencia ha llegado a tu vida. Y podremos convertirnos en esa presea de oro que Dios va a ostentar en su cuello, porque Dios ha hecho de nosotros preseas de oro y va a pulir en nosotros ese carácter que le podremos dar a conocer. Dios te bendiga, gracias por haber estado conmigo esta mañana en un tiempo extra de de nuestras transmisiones, de tiempo extra. Que el Señor te bendiga, que tengas un día lleno de paz. Y si te toca tener un día lleno de tribulación, recuerda que Dios sabe dar paz en medio de la tormenta y paciencia en medio de la tribulación. Oramos. Padre Santo y bueno, gracias, porque tu palabra sigue siendo nuestra regla de vida y fe. Llévanos a través de ella, Señor, constantemente, y llénanos de tu presencia. Que podamos ver en cada prueba y en cada tribulación una oportunidad de oro que Dios va a utilizar para producir en nosotros un carácter semejante al de Jesús. Para poder desarrollar en nosotros esa paciencia que es la virtud de todos los santos. Oh Señor, condúcenos a través de este día. Y si en algún momento alguno tenga que pasar alguna situación de tribulación o prueba, podamos sonreír y decir: Señor, estoy en tu gimnasio. Entréname para vencer. Gracias, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos de la República Dominicana que están pasando por momentos difíciles. Ten misericordia, Señor, de los fuegos que están ocurriendo en Grecia, en Turquía, en los Estados Unidos, los diferentes lugares, Señor. La naturaleza se está volviendo contra el hombre. Protege a tus hijos, Señor, y ayúdanos a ser conscientes de que es nuestra responsabilidad cuidar de la naturaleza. Oh, Señor, en tus manos ponemos el día de hoy. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querida familia. Gracias. Recuerda que este ministerio tiene el único propósito de llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Estuvo contigo Lizenit Polanco. Y recuerda que estamos siendo entrenados para vencer. Que tengas el mejor de los miércoles. Voz me inspira y da valor. Llena mis ojos de luz y esperanza, dejando atrás todo un sueño engañador. Yo me preparo y piso la balanza. Bajando el peso de innecesarias cargas. Corre conmigo, Jesús, mi entrenador. En el gimnasio de Dios, todos tenemos que entrenar. Con disciplina hay que trabajar, pues la carrera hay que ganar. Con fe robusta hay que creer, tomando agua de santidad, y su palabra hay que comer, y en sus brazos querer.